¿Quién vive? Y a su nombre. Gracias al Señor por este día, porque podemos compartir nuevamente la palabra. Vamos a ir a Génesis 15. Génesis 15. Estamos allí en Génesis 15. En el nombre de Cristo Jesús. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿por qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó al Señor, y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Dios, ¿en qué conoceré que heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y él tomó todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham: Ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Acá vemos cuando el Señor aparece a Abraham y le da la promesa de que va a tener un hijo y que en él vendrá su descendencia. Qué bueno cuando Dios nos da promesas y nos da palabras y nosotros esperamos en ellas. Abraham es el mejor ejemplo de esto, porque la Escritura nos dice en el libro de Hebreos que él es el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe que nosotros hoy predicamos y vivimos, gracias al Señor. Abraham Dios le dio la promesa de que él tendría una descendencia muy grande. Pero Abraham no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque la mujer, su esposa, Sara, era estéril. Y ella no podía concebir y dar a luz hijos. Y era por ese factor imposible que Abraham tuviese hijos. Y eso es lo que nos enseña a nosotros qué es lo que es tener fe. Porque nosotros tenemos fe no cuando las situaciones son cómodas para nosotros. No necesitamos fe para hacer algo que puedo solucionarlo con algo que tengo. Para eso no necesitamos fe. Pablo dice que el que espera lo que ve, ¿para qué esperarlo? Pero el que espera lo que no ve, con paciencia lo aguarda. Aquí vemos que lo que esperaba Abraham necesitaba fe. ¿Por qué? Porque era imposible que Sarai le diera un hijo. Era imposible. Entonces necesitaba fe. Pero si nosotros vamos al capítulo 16, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo continúa contándonos y nos dice allí en el capítulo 16, en el verso 1,
Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces vemos acá que en el capítulo 16 ya está hablando el Espíritu Santo que al tiempo, como la promesa no se daba, Sarai se le ocurrió entregarle a su sierva a Abraham para así tener el hijo. Y esto nos muestra a nosotros cómo somos nosotros los que hemos acudido a creerle al Señor. Estamos en un tiempo y a veces vemos que las promesas no suceden y tratamos de concebirlas nosotros en la carne. Pero cuando Dios hace una promesa, el que la va a cumplir es Dios. Cuando Dios promete algo, el que lo va a traer es Dios. Y acá Abraham lo que hizo fue meterse en problemas, porque vemos que cuando Agar salió en estado, miraba con desprecio a Sarai. Y esto nos muestra los problemas que podemos traernos cuando hacemos las cosas fuera de la voluntad del Señor, es decir, en la carne. Las cosas que se hacen en la carne traen problemas, porque Dios hace promesas y Dios las cumple en su tiempo. En su tiempo. Y cuando Dios las cumple, los problemas salen. Cuando Dios va a traer la promesa, los problemas salen. Si nosotros vamos al mismo capítulo 21, este libro de Génesis, vamos a ver allí el nacimiento de Isaac. La promesa que Dios había hecho. Isaac. Estamos allí en el capítulo 21 de Génesis. Génesis 21. Estamos allí en Génesis 21. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave a Abraham, pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Tremendo. Esta historia de Abraham, el padre de la fe. Acá notamos que acá el nombre ya es Abraham y no Abraham, como leímos
en el texto anterior, en el 15 y en el 16, porque aún Dios no le había aparecido para cambiarle el nombre. Pero vemos que lo primero que nos dice el capítulo 21 es que el Señor lo visitó y ella concibió y dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Amén. O sea, todo sucede en el tiempo que Dios quiere. Las cosas no suceden en el tiempo que nosotros queremos. Entonces, Abraham tuvo ese gran problema. Abraham tenía una promesa de Dios. Hoy es el padre de la fe. Pero en su tiempo él se apresuró. Y al apresurarse, ¿qué ganó Abraham con apresurarse? Bueno, muchos estudiosos dicen que se le prolongó el tiempo de espera. Yo pienso que nosotros no somos Dios para decir aquello porque la Escritura no nos enseña. Pero sí le trajo problemas porque nos lo está diciendo el Espíritu Santo. Cuando él se fue a la carne, eso le trajo mucho problema, mucho problema. Pero cuando Dios aparece, Dios quita el problema. ¿Por qué? Veamos lo que nos dice allí el Espíritu Santo. Cuando nace Isaac, Abraham hizo un banquete. ¿Quién era Isaac? La promesa de Dios. Lo que Dios había dicho, la palabra que Dios había dado. Era Isaac. Isaac. Cuando nació Isaac, él hizo una fiesta. Y cuando nació Isaac y fue destetado, que fue en el tiempo de la fiesta, Dios mostró lo que había de salir. ¿Y por qué? Porque no podía heredar Ismael con Isaac. Según lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, él nos muestra que Isaac era perseguido por Ismael en el tiempo antiguo, que Agar y Sara son dos pactos. O sea, uno que está en esclavitud y otro en libertad. O sea, el pacto de la gracia y el pacto de las obras, que son los dos pactos. Uno que dice según la ley y otro según la gracia. Son los dos pactos que Dios dio, pues el primero, y después por medio de Jeremías y Ezequiel dijo que invalidaría ese pacto y haría un nuevo pacto, el de la gracia. ¿Sí? Vemos allí que Pablo, contándonos de esto, nos enseña que Ismael tenía malas intenciones hacia Isaac. Muchos estudiosos dicen que procuraba matarlo, y sí, procuraba matarlo. Y lo más seguro era que fuese en unión con su mamá Agar, pretendiendo, como él era el primogénito, naturalmente obtener eso, pues, y esa bendición de su padre. Pero ahí estaba Dios por encima de aquello. Porque cuando Dios nos llama, las cosas que van a venir a nosotros son las cosas del Espíritu. Por eso es que el enemigo se levanta, así como se levantó en tiempos de Balá, hijo de Zippor. Se levantó en ese tiempo y él mandó a llamar a Balán. ¿Para qué? Para que maldijese al pueblo. Para que lo maldijese. ¿Por qué? Porque él sabía que ese pueblo que venía allí era un pueblo poderoso. Obviamente Dios iba con ellos. Y eso nos muestra el enemigo cómo se levanta en contra de nosotros cuando Dios ha hablado cosas que han de suceder y han de salir a la luz. Entonces, Abraham tenía una gran promesa y cayó en esto de irse a la carne. Pero eso no escapó de parte de Dios. Y esta es la bendición tan grande que tiene el creyente. Dice el Señor que si el creyente pecare, Él lo azotaría, pero no quitaría su misericordia de él. ¿Por qué? Por amor a Jesús. Porque somos hijos de Jesús. Y esa es la diferencia. Esa es nuestra diferencia. Pero cuando no hacemos las cosas como Dios dice, eso nos trae muchos problemas. Muchos problemas. ¿Y a quiénes afectan los problemas? A nosotros. Nota lo que dice allí el Espíritu Santo. Esto pareció muy grave a Abraham. Claro que pareció grave. ¿Cómo se le ocurre a decirme que saque a mi otro hijo? Los dos son hijos míos. Y Dios le dijo a Abraham, no te parezca grave. No te parezca grave. Esto nos enseña de que Dios le estaba diciendo a Abraham, nadie te mandó a irte a la carne. Porque ahora yo voy a traer lo espiritual y esto va a salir inevitablemente. ¿Por qué? Porque lo de la carne no puede heredar lo que Dios ha dicho.
Y son cosas. Por eso es que es importante cuando el creyente atiende a lo que Dios dice, porque cuando atiende a lo que Dios dice va a venir en su tiempo. Y se va a evitar muchos problemas. Pablo habla a los corintios sobre cosas que suceden pues, en medio de la iglesia. En 1 Corintios 3, y dice el apóstol Pablo, en el verso 10, mira lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 3, 10. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois ustedes, santo es. Dios es bueno y maravilloso. Mira esto. Acá está hablando Pablo que cuando él predica, él pone un fundamento que es Jesucristo. Y nosotros lo que recibimos, ese mensaje, no podemos edificar sobre ese fundamento algo distinto. Porque ese fundamento es Cristo. Primero, no podemos cambiar ese fundamento, dice Pablo. Y si edificamos sobre ese fundamento lo que no debemos, dice Pablo que el fuego lo probará y nos pone ejemplo de materiales que el fuego los quema y después ejemplo de materiales como el oro que el fuego no lo puede quemar para especificar Pablo que la obra nuestra será probada y se va a deshacer lo que no es de Dios y va a permanecer lo que es de Dios. ¿Por qué? Por el fundamento que ya está puesto, que es Cristo. Que es Cristo. Por eso Pablo cuando cierra dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué? Porque él está hablando de gente que son de Cristo, pero están edificando mal. Pero son de Cristo. Él no está hablando de gente que no son de Cristo. Que son de Cristo, pero están edificando mal. Y si están edificando mal, lo que están, el fuego lo va a probar y lo va a quemar si están edificando mal. Dios nos ha llamado a nosotros a hacer las cosas según Él ha dicho. Porque la promesa es según Él ha dicho. ¿Qué le pasó a Abraham? Que eso que él edificó, Dios lo quitó. Dios no quitó su misericordia del muchacho, porque vemos que cuando Él la manda afuera y le da a ella y que se monta el muchacho y se lo lleva, vemos que se estaba muriendo de sed y ella puso al muchacho por allá y dijo, me pondré por aquí para no ver cuándo se muera. Y el ángel del Señor la llamó y le dijo, ven. Y entonces le dio agua y bebió. Pero el ángel no respondió a una oración. El ángel respondió a Abraham. El ángel intercedió por Abraham, por amor a Abraham, porque Dios es muy bueno, Dios es muy bueno, pero eso que él edificó lo perdió porque él quería tener a sus hijos con él, a ambos, él no quería que ninguno lo abandonara. Pero ¿por qué le sucede aquello? Porque por apresurarse y no esperar el tiempo de Dios. Y así en muchas cosas, hermano. A veces Dios nos ha llamado a hacer las cosas en la fe, en lo que Él ha hablado, y nosotros queremos aplicar a nuestra vida cosas que no tienen provecho y no tienen ningún fruto en la fe.
Son cosas que lo que buscan simplemente es algo temporal. Temporal. Cuando nosotros buscamos las cosas eternas, lo temporal, Dios lo añade. Y estamos nosotros en las eternas. ¿Y por qué lo añade? Porque Él sabe que nosotros estamos en las eternas. Y nuestro corazón está creciendo, porque Dios no nos llama para no crecer, Dios nos disciplina. Y a veces Dios tiene que hacer cosas así que parecen bruscas, pero es necesario. A veces hay que hacer cosas necesarias para que las cosas no se dañen. Y hay que dar el ejemplo, porque el ejemplo empieza por la casa. Dice Pedro que es necesario que empiece por la casa de Dios. Y si empieza por la casa de Dios, ¿cuál será el final de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Cuál será el final? Porque Dios nos enseña que su juicio va a estar en todos, no en uno solo. No, comienza por su casa. Y los de afuera estarán después. Pero la bendición es ser juzgado en su casa. Esa es la bendición. Sí. Vemos que si nosotros edificamos las cosas fuera de lo que el Señor dice, vamos a tener pérdida, hermano. Por eso es que a veces somos tercos y tratamos de ir contra la verdad. No, nada podemos contra la verdad. Todo por la verdad. Cuando nosotros edificamos según lo que Dios dice, vamos a tener un fruto, y un fruto que va a permanecer. Y las cosas que hagamos, Dios las va a bendecir, porque lo hacemos según lo que Él le agrada y según lo que Él nos enseña y nos dice, todo avalado con su santa palabra. Pero cuando las hacemos fuera de allí, vamos a tener pérdida, porque somos de Cristo y tenemos un fundamento en nosotros que es Cristo. Y sobre ese fundamento no podemos edificar otras cosas, porque el fuego que es Cristo la probará. La probará. Y si no es de Dios, sufriremos pérdida. Y esto da mucha tristeza, porque nosotros pudiésemos ir nuestra carrera, que el Señor nos ha permitido correr, que es para bendición nuestra y para gloria de Él. Nosotros pudiésemos ir en nuestra carrera con gozo y con alegría. Y muchas veces vamos con tristeza. Y vamos, como quien dice, llevando tumbo, llevando golpe en esa carrera. ¿Por qué? Porque no entendemos que el Señor nos ha llamado a nosotros a caminar por ese camino según lo que Él dice, según lo que Él habla. Cuando nosotros no entendemos algo de lo que Dios nos está enseñando, la mejor actitud que podemos tener es esperar. Por eso la Escritura da promesa a los que esperan, no a los que se apresuran, a los que esperan. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos no es un Dios que no nos habla, no es un Dios que no nos enseña, no es un Dios que no nos dirige. Es un Dios que nos dirige, que nos habla y que nos enseña. Por ende, si nosotros estamos esperando y Dios sabe que nos estamos retrasando, Él va a hablar. Pero a veces Dios calla y nosotros tratamos de apresurarnos, y allí está el problema. Porque Dios quiere que uno aprenda a caminar por lo que Él dice. Si una cosa de las que uno ve en el Israel cuando fue sacado de Egipto, una cosa muy particular que tenía ese pueblo, era que ese pueblo no caminaba según una trompeta, según un paso, según una palmada, ni ningún sonido, una voz de anda. No, ese pueblo caminaba cuando la nube se movía. Y cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Eso es símbolo de que nosotros los creyentes, cuando Pablo dice que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar, que no ignoremos nosotros aquello, porque nosotros fuimos bautizados en agua y en espíritu. Pablo está hablando de que nosotros somos la simbología de ese pueblo, o ese pueblo simbolizaba lo que somos nosotros. O sea, este pueblo que se movía con la nube, se movía cuando Dios hablaba. Igualmente nosotros. Nosotros nos movemos cuando Dios habla. Nosotros no nos movemos cuando nosotros queremos. Nosotros no nos movemos porque podemos, no. Nosotros nos movemos porque Dios quiere que nos movamos. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Este Israel
que no aprendió nunca con Dios en el desierto, tenía ese símbolo en ellos, que era la nube, que era la que dictaminaba cómo se habían de mover. Porque cuando nosotros el Señor nos llama, lo primero que nosotros confesamos es que Él es nuestro Señor. Que Él es nuestro Señor. Y si entendemos lo que eso significa, sabemos que Él va a dirigir todos nuestros pasos. Abraham, siendo el primario en esa fe, obviamente Dios lo enseñó de esa manera, porque Abraham no tenía una palabra que le dijese lo que él iba a hacer. Solamente esa palabra de Dios que iba a él en espíritu o a su corazón a decirle cómo había de andar. Y meramente a los 99 años Dios le aparece y le dice que sea perfecto delante de él. Tremendo, porque tuvo que enseñarlo tanto. Pero Abraham nos muestra que él se fue a la carne por no saber esperar lo que Dios estaba diciendo. ¿Qué pregunta tenemos que hacernos nosotros acá? Bueno, cuando Dios me llama, ¿qué yo he de esperar? ¿Qué yo he de esperar? Por eso Pablo habla a los corintios y les enseña que Dios tiene en su iglesia muchos dones. Por eso Jesús, cuando habló, nos dio una parábola donde con mucha severidad Él va a castigar a los que no pongan a la disposición de la iglesia sus dones, o sea, a los que no se ejerciten en lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque eso trae a la iglesia confusión, trae a la iglesia debilidad, trae a la iglesia que se estanque. ¿Por qué? Porque el don es parte de lo que Dios ha dado para que su iglesia camine. Y hay dones en la iglesia, dice el apóstol Pablo, como el de profecía, como el de lenguas, como el de sueño, el de interpretación de lengua, dones que son importantes para que el pueblo de Dios esté siempre con el consejo de Dios. No es simplemente el consejo de la palabra hablada, la palabra escrita, no. Es lo que Dios también dice que hay en el tiempo, porque allí es donde la iglesia puede mostrar el poder de Dios. Sí, es importante que nosotros entendamos esto. Dios nos habla y Dios nos dirige. Y el que va a pelear la batalla por nosotros es Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema y lo muestra Adán desde el comienzo. ¿Cuál es nuestro problema? Le sucedió allí a Abraham, que queremos hacer las cosas. Queremos hacer las cosas. Y ojalá que que queremos hacer las cosas fuese en nuestro accionar diario. Dios quiera fuera así. Dios se gozara desde el cielo. Pero no es así. Es que queremos hacer lo que Dios nos ha dado por promesa. Y allí es donde está el problema. Porque ese fue el problema de Abraham. Y qué difícil cuando Dios nos da promesas y vemos que las situaciones se complican y tenemos la manera de solucionarlas. Qué difícil esperar a Dios. Qué difícil. Si nosotros vamos a Segunda de Crónicas 20, allí vamos a ver una muestra del poder de Dios, pero en esa misma muestra está una muestra grande de fe de un rey y un pueblo. Segunda de Corintios 20. Desde el versículo 10 vamos a leer. Segunda de Crónicas, disculpe. Segunda de Crónicas. Es que pienso yo que ninguno debió haber ido a Segunda de Corintios 20 porque ese capítulo no existe. No existe. Segunda de Corintios 20. Segunda de Crónicas 20. Desde el versículo 10, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese.
He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que vienen contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y ustedes moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis ustedes en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación del Señor con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Amén. Veamos esta situación tan tremenda que pasó allí. Acá vemos cómo venían Moab, los hijos de Amón y los hijos de Seir contra Judá. Venían a atacarlo, y ahí estaba el rey Josafat, tremendo rey. Su pecado fue salir a la guerra con el rey Acab, y eso le molestó al Señor en gran manera. Pero fue un buen rey Josafat, un rey de fe. Y dice la palabra que Dios envió en medio de la congregación palabra. Por eso dije hace un momento lo importante de los dones. Acá no hubo una predicación, no, acá hubo una profecía, como cuando el Señor habla. Y dijo: no temáis, no temáis. Habló el Señor y dio palabra. Y según esta palabra, porque acá está lo importante, no es que Dios hable simplemente, sino que tú le creas cuando Él habla. Porque esto fue lo que dijo Josafat. Se inclinó a tierra y después le habló a la congregación y le dijo: cree al Señor y a sus profetas. Porque lo que había pasado allí era una profecía. Cree al Señor y a sus profetas. ¿Por qué? Porque este pueblo tenía que salir a la guerra y estar quietos. Y el que iba a pelear era Judá. Judá, alabanza. Y cuando comenzaron a cantar, Dios peleó por ellos. Tremendo lo que pasó allí. Pero sucedió porque ellos creyeron, porque ellos no se fueron a la carne. Si ellos hubiesen ido a la carne, Dios no obra, porque no hay fe. ¿Se ve? Y este fue el problema que tuvo Abraham. Abraham se fue a la carne, Dios no obró, Dios esperó. Dios esperó. Y Abraham quedó con los problemas. Igual le pudo haber pasado a ellos, pero no fue así. Ellos vieron la gloria del Señor porque ellos creyeron al Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios se mueve es por fe.
Es imposible agradarlo sin fe. Cuando nosotros escuchamos la palabra, no nos sirve de nada si tenemos muchos argumentos. Por eso habla de esta palabra Pablo diciendo que ella es poderosa para derribar argumentos y pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevándolos de manera cautiva a obedecer a Jesús, a Cristo, a lo que Él dice, a la palabra. Porque esto es lo que busca la palabra. Porque tú digas, no, yo lo creo, no por eso Dios va a hacer las cosas. Dios hace las cosas porque tú crees en su palabra. Porque cuando yo veo esta historia y la medito y escudriño, yo me doy cuenta que cuando Josafat está hablando, Josafat empieza a orar al Señor y le dice, Señor, ellos fueron los que tú cuando nos estabas sacando de Egipto, tú nos dijiste que no le hiciéramos nada y pasamos de largo. Mi pregunta es, ¿Josafat estaba en ese tiempo? No. Él se está identificando con sus padres. Pero para Josafat saber esto tenía que conocer la palabra, conocer lo que Dios había hecho y todo lo que estaba escrito. O sea, que el que estaba hablando allí conocía la palabra, pero no solamente conocía la palabra, escuchó lo que dijo el profeta y tuvo fe y salió a alabar al Señor. Salió a alabarlo, no se apresuró. Porque acá está el problema. O sea, Abraham se apresuró y vamos a juzgarlo todo. No, ¿cuántas veces no actúas igual? ¿Cuántas veces no actuamos igual? En vez de esperar al Señor. Y después, no, el Señor no me cumplió. No, Él cumple. Él cumple, pero al creyente. Porque la Escritura no dice que los que están en la iglesia tendrán nuevas fuerzas. No, los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan al Señor, lo esperan que Él venga, esperan que Él cumpla, esperan que llegue su favor. Ellos son los que tendrán nuevas fuerzas. ¿Y por qué? Porque esperan. Porque esperan. Porque esa es la voluntad de Dios, que aprendamos a esperar en Él. Porque cuando no lo haces, hermano, aunque no lo quieras creer, vas a tener problemas. Porque lo que quedan son los problemas cuando no le creemos a Dios. Los problemas. Y después los problemas hay que solucionarlos. Lo bueno es que el Señor nos ayuda, porque Él prometió estar con nosotros. Y Él es fiel. Vaya que Él sí es fiel. Pero aunque Él nos ayuda, las consecuencias no van a ser quitadas. Vamos a pasar y a sufrir las consecuencias. Abraham es una muestra, el padre de la fe. Sufrió las consecuencias de no haber esperado al Señor. Y esperar al Señor, hermano, es una cuestión de nuestro diario vivir. Nuestro diario vivir, porque dice Habacuc que el justo vivirá por la fe. Es algo del diario vivir. Tienes que aprender a esperar al Señor en todo. Lo que pasa es que tenemos un problema. A veces le oramos al Señor y le oramos y tenemos nuestro chi acá que le estoy orando, pero para que lo haga hoy. No. Cuando tú le oras por algo a Él, tú tienes que aprender de Jesús. Hágase conforme a tu voluntad. Eso tienes que aprender. O sea, cuando tú oras al Señor, tú le oras por algo que tú de repente lo quieres para más tarde o lo quieres para mañana o tú piensas que debe venir de esta manera porque es específico para algo que vas a hacer específico. Tú puedes pensar muchas maneras, pero tienes que entender que Dios es Dios. Y cuando tú le pides algo, tú se lo pides y se lo dejas a Él. Él lo va a responder como Dios. Él no lo va a responder como tú quieres. Él lo va a responder como Dios que es. Y eso debemos aprenderlo, porque eso nos va a evitar a nosotros apresurarnos. ¿Cuántas veces yo no le oraba al Señor por cosas y la respuesta ha estado en medio de nosotros y yo no la he visto? Y ha estado en medio de nosotros y no la he visto. Y la he visto después, al tiempo. Uy, mira, el Señor lo que le pedí me lo respondió y ni cuenta me di.
ignorando a veces que tenemos un Dios que cuando obra, muchas veces obra de manera que no entendamos que Él ha obrado. ¿Y sabes por qué? Porque Él busca en nosotros fe. Él busca en nosotros fe para que cuando venga la tentación, mira, el Señor no, usted diga no, Él hizo, no hizo, yo sigo creyendo en Él. Amén. Porque eso es lo que el Señor espera. Eso es lo que Él espera, fe. Porque Él se lo dijo a Juan, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que prueba la mente y el corazón, el que escudriña la mente y el corazón para darle a cada uno conforme a sus obras. La pruebo para darle conforme a lo que hicieron. ¿Se ve? Por eso esperar es lo que nos dice que nosotros estamos en Él. Esperar al Señor es mantenernos en Él. Él ha hablado así, así es. No entiendo, así es, porque Él lo ha dicho así. Esa es la muestra de mi fe. Esa es la muestra de mi fe. Los discípulos de Jesús a veces los vemos como personas que solamente están allí porque Jesús los escogió. No, ellos tuvieron una muestra de fe enorme. Enorme. ¿Y por qué enorme? Porque la Escritura dice que ellos no entendían lo que Jesús hablaba. O sea, ¿qué no entendían ellos? Que Jesús iba a morir por la humanidad. Ellos no lo entendían. Ellos no entendían eso. ¿Y por qué hicieron o tuvieron una fe enorme? Porque aun cuando muere su maestro, ellos no lo entendían. Pero ellos permanecieron con fe. Permanecieron con fe. Y cuando Jesús aparece, estaban reunidos, ¿cierto? ¿Qué hacían reunidos? Esperando que algo tenía que pasar porque su maestro les había dicho a ellos que Él estaría con ellos. Pero ellos no entendían. Ellos pensaban que su maestro estaba muerto. Y son cosas. Porque cuando Dios hace las cosas, muchas veces no vamos a entender. Y al igual que ellos, la Escritura nos dice que estaban veladas todas esas cosas de ellos para que no las entendiese. Igualmente Dios vela de nosotros muchas veces la respuesta para ver nuestra actitud, para ver cómo nos comportamos en fe. Porque si nosotros vamos al libro de Daniel, en el libro de Daniel 4, Daniel 3, disculpe. Vamos a leerlo. En el versículo 13. Daniel 3:13. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Amén.
Ahí vemos a los 3 amigos de Daniel cuando son echados en el horno de fuego. Ellos son echados en el horno de fuego por no adorar una imagen. Y mira la respuesta de ellos. Nuestro Dios nos puede liberar, pero si Él decide no hacerlo, nosotros no vamos a adorar esta estatua que tú has hecho. O sea, ellos tenían muy clara su convicción. Ellos sabían a quién le pertenecía y ellos sabían de quién era. Y ellos sabían lo que su Dios decía sobre las imágenes. Así hemos de ser nosotros. Nosotros hemos de saber lo que Dios dice específicamente a nosotros. Nosotros hemos de saber lo que Dios nos manda específicamente a nosotros. ¿Para qué? Para hacerlo como Él los dijo, como Él lo ha querido mandar, lo ha querido enseñar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que Dios se mueva en favor de nosotros. Estos que están acá, el apóstol de los hebreos no los nombra por nombre, valga la redundancia, pero habla de ellos. Que ellos fueron rescatados del fuego. ¿Por qué? Porque le creyeron al Señor. Sarai dice, todo el que le oyere se reirá conmigo. Todo el que le oyere se reirá conmigo. Vaya que necesitamos escuchar al Señor. Necesitamos escucharlo porque cuando lo escuchamos, Dios trae lo que ha prometido. Pero lo más importante es que si lo escuchamos, Dios lo trae, pero nosotros vamos a ser más fuertes en nuestra fe. O sea, Dios trajo lo que nos prometió. ¿Para qué nuestra fe? Para mucho te sirve la fe. Porque si Dios trae algo que ha prometido es porque le creíste. Así pasó con Abraham. Y si tu fe se fortalece, Dios va a traer otras cosas por la misma fe. Porque el justo vivirá por la fe. Y el evangelio se revela por fe. Y esa revelación que recibimos es para que tengamos más fe. Para eso es el evangelio. Porque Dios busca en nuestra fe. Por eso cuando Jesús habla de la parábola del juez injusto, Jesús dice que nosotros los creyentes somos así, le clamamos al Señor día y noche. Y Él no se tarda en respondernos. Pero cuando nos responda y cuando Él venga a la tierra, Él hallará fe. Dice Jesús, que cuando Él venga, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros en esas respuestas de Dios nos fortalecemos en fe. Pero la respuesta de Dios nunca la vamos a mirar si no tenemos fe. Nunca. Y esto es espiritual, hermano. Porque a veces queremos vivir las cosas de fe en la carne y es imposible. La salvación es por gracia. Y la gracia, aunque es un regalo que viene por medio de la fe, la gracia no se vive como regalo. La gracia se vive como en obediencia. La gracia se vive en obediencia porque Pablo dice en Romanos 8 que nos dejemos guiar por el Espíritu porque los que se dejan guiar por el Espíritu son los hijos de Dios. Gracias. Pero que los que vivan conforme a la carne morirán, los que andan por las obras, los que quieren hacer las cosas para Dios. ¿Cuántos quieren hacer las cosas para Dios? Ninguno. El que anda por obra no es que quiera hacer las cosas para Dios, es un religioso, pero vano. Dios nos ha llamado a ser personas que andamos en esa fe, caminamos en esa fe. Ahora, ¿qué fe ando yo si no tengo a qué creerle? ¿A qué le creemos? ¿A qué le creemos? Es tremendo, mira, a veces pasa en congregaciones, y esta no es la excepción, que Dios dice cosas y muchos ven lo que Dios hace y se gozan. Pero hay otros dormidos que ni ven que Dios obra en medio de la congregación porque no pueden mirar. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen fe. Y Dios quiere que miremos para que nos gocemos. Dice Jesús, ustedes no han pedido nada, pidan para que reciban y se gocen. Y tengan ese gozo en ustedes cumplidos. Porque es esto que nos da gozo a nosotros, el ver que Dios
está respondiendo. El ver que Dios nos escucha, el ver que Dios está caminando con nosotros, ahí está nuestro gozo. Ahí está nuestro gozo. Pero hay algunos que viven, no, hice lo que me dijeron que hiciera. No, me salió bien esto. Entonces, por ende no pueden andar con gozo porque tienen gozo nada más cuando las cosas les salen bien. Pero el que vive por fe sabe que si no ha recibido algo es porque Dios está haciendo algo. O sea, su gozo está allí intacto. Porque su fe le hace acreedor de algo que ni ve. Por eso su gozo no puede ser quebrantado. Porque su fe no está puesta en lo que mira, está puesta en aquello que espera con certeza y convicción. Por eso cuando Dios obra, mira y le da gloria. Pero ojo, ahora tiene más fe que ayer. Ahora tiene más fe que antes. Son cosas tremendas. Dios nos ha llamado a nosotros a ser gente de fe, hermano. Gente de fe. Y es tremendo lo que a veces uno ve cuando el Señor trae palabras. Cómo se muestra cuando alguien está en fe y cuando alguien no sabe lo que es fe todavía. Tener fe no es ir a la iglesia, eso no es tener fe. Usted ve la iglesia católica se llena y esa gente ahí no tiene fe. Los testigos de Jehová no creen, sino que el Espíritu Santo es una fuerza. No tienen fe y el salón del reino se llena. El salón del reino. Porque eso no es fe. O sea, no es fe yo estar en un lugar, eso no es fe. Fe es creer que Dios está allí y que me va a premiar por haber yo creído que Él está allí. Eso es fe. O sea, que Asaf creía que Dios iba a estar ahí en la batalla. O sea, que él creía que iba a ganar esa batalla solo alabando a Dios. Por eso lo hizo. Es muy fácil leerlo, pero vivirlo, créelo, que no tiene nada de fácil. Imagínense ese enemigo ahí que venía a matarlos, a aniquilarlos. Y ellos, cuando venía ese enemigo con el armamento, ellos empezaron a cantar. ¿Qué tal? ¿Quién hace eso? Alguien de fe. Alguien de fe. Por eso se escribió acá para nosotros, para que entendamos cómo Dios quiere vernos. Y la orden de Dios es: ustedes no actuarán. Acá no habrá lugar para que ustedes obren. Están quietos y miren la salvación de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Ved la salvación del Señor. Mira la salvación de Dios. Tienes que mirarla. Pero ¿por qué no vemos a veces que Dios obra? Yo a veces le cuento a algún hermano o alguna hermana: mira, uy, qué tremendo, mira lo que el Señor hizo. Y la respuesta es así como: bueno, sí, o un simple sí. A mí no tardo mucho en darme cuenta que no estamos en la misma sintonía. No tenemos la misma señal. ¿Y por qué? Porque no está mirando esa persona lo que Dios está haciendo. Porque en mí ese gozo, esa alegría, y contarlo con tanta admiración. Porque yo estoy mirando lo que Dios está haciendo. ¿Se ve? O sea, porque Dios quiere que tú mires lo que Él hace. Porque ¿de qué te sirve? No, yo espero y Dios me dé una casa y me dé una casa. Ese es el Dios que tú crees. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Una casa se puede tener sin tener fe. Sin tener fe.
Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es más grande y poderoso que eso. Y obra por nosotros en situaciones que no parece. Y hace cosas para que veamos que Él es el que provee y el que da. Y a veces en cosas muy simples vemos su mano. ¿Por qué? Por la fe. Porque es mirar su mano. No es que, ay, hermano me lo contó y, ay, sí, ¿verdad? Eso tuvo que haber sido el Señor. No sirve así. La mujer samaritana fue y le dijo a sus coterráneos, le dijo, mira, yo vi a uno que me dijo todo lo que yo había hecho. ¿No será este el Cristo? Y ellos escucharon y, oye, se alegraron porque después ellos mismos van. Pero después se consiguen a la mujer y le dicen, mira, no solamente creemos por lo que tú has dicho, sino que nosotros mismos lo hemos visto y sabemos que este es. Estaba más adentrado que ella. Y sabemos, ¿por qué? Porque estoy viendo, no ando ahí dormido. Por eso es que el que está viendo crece. No va para atrás, va para adelante porque está viendo. O sea, nosotros somos testigos de lo que hemos visto y oído. Ah, pero si no has visto nada, ¿qué vas a testiguar? No, Dios es poderoso. Usted ve a esa persona a veces dando un mensaje y parece que uno dice, ¿será que creen? O a esas personas que están evangelizando y cuando van a decir algo, bajan la voz cuando van a decir algo que de verdad debería de tener fuerza. Bajan la voz y uno dice, no, este necesita creer lo que está diciendo para que lo predique. Necesita creerlo. Porque no podemos predicar algo que no creemos. Entonces, alguien que te predica porque ha visto. O sea, yo te predico que Jesús te va a salvar porque yo he visto cómo Jesús me ha librado a mí. Lo he visto. Y he visto cómo Él opera. Y veo las Escrituras y veo cómo Él opera en mí. Y veo las Escrituras y veo una semejanza en lo que ellos viven a lo que yo vivo. Y veo que ellos son menospreciables igual que uno. Ellos son hombres naturales igual que uno. Y pasan situaciones y Dios está con ellos igual que uno. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, porque es el mismo Dios en ellos que en uno. Pero sí hay una diferencia con otros con respecto a uno, que ellos no miran lo que uno mira. Pero Dios quiere que tú mires, porque si no miras, no estás haciendo nada. Dios quiere que tú le mires. Así dice, búscame, o sea, búscame. Dios quiere que tú veas claramente que Él es el que va contigo. Vamos a ir un momento al Salmo 73. Vamos a leerlo desde el 12 y yo le parafraseo un poquito a los que no conocen el Salmo. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertare, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Amén. Aquí vemos a Asaf.
Asaf diciendo que él era azotado por Dios, era turbado, o sea, pasaba situaciones adversas y veía que los que no tenían a Dios y muchos hacían cosas y pasaban que le iba mejor que él. Y él decía, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Y empezó Asaf a hablar mal. ¿Pero por qué Asaf hablaba mal? Porque no sabía lo que le estaba sucediendo. Asaf no entendía lo que le estaba sucediendo. No lo entendía. Y el problema es no entender por falta de fe. O sea, Abraham no entendía cómo Dios le daba promesas, si el que lo iba a heredar a él era ese esclavo que él tenía que se llamaba Eliezer, que era Damaseno, decía él. ¿Cómo Dios me está dando promesa a mí si lo que yo tengo para que me heredes Él no entendía. Porque él no podía entender lo que Dios iba a hacer porque él estaba viendo lo natural. Asaf estaba viendo todo a su alrededor, pero no miraba lo que Dios hacía. Y después, cuando él entra en el santuario, no quiere decir que él entró ese día al santuario. No. Él está hablando de que él, de tanto orar, un día, pudo entrar a la presencia de Dios. Un día sí entró y Dios le hizo comprender. Ya, un día se bajó, se humilló y Dios le hizo entender lo que él escuchaba. Porque a veces escuchamos y no entendemos nada de los mensajes y no lo vamos a entender si no buscamos al Señor. No sirve un asentamiento, no sirve un amén si no entendemos siquiera lo que Dios está diciendo. Dios quiere que entendamos. Y Asaf, hubo un momento que él entró y comprendió en realidad lo que Dios hacía con él y el final de aquellos. Él miró y que dijo, yo era un torpe, o sea, mira lo que decía. Si yo hablaré así, oye Señor, voy a engañar a la generación que me sigue, a los que me escuchan. Comprendió. Siempre estabas conmigo y me tomaste de la mano. Así hay algunos. Que no es que el Señor no esté con ellos, sino que ellos no están con el Señor. Y da tristeza. Porque cuando estamos así estamos en peligro. Gracias al Señor por su misericordia. Porque Dios quiere que entendamos que Él es el que va con nosotros. Que Él es el que nos guía, el que nos dirige, el que nos sostiene, el que nos fortalece. El que hace las cosas en medio de nosotros. Dios quiere que cuando Él haga algo, nosotros sepamos que es su mano que está allí en medio de nosotros, obrando. Dios quiere enseñarnos a nosotros que nosotros no lo tratemos de ver a Él en las grandezas, sino verlo en lo que Él hace. No que tenga que pasar algo que escape de algo asombroso para tú decir que Dios está allí. No. A veces vemos a Dios en pequeñeces y verlo en la pequeñez no hace que lo veamos en cosas grandes y que veamos su mano y que podamos escuchar su voz y que cuando Él hable nosotros podamos entenderlo, porque a veces nosotros pasamos por un lugar y Dios nos habla y no lo escuchamos porque no lo vemos, no lo entendemos. No lo entendemos. De nada nos sirve que hayan dones y Dios hable si nosotros no sabemos escuchar. Esto no quiere decir que no le sirva de nada a la iglesia, no. A la persona individualmente no le sirve de nada el que haya eso en la iglesia si él no ha aprendido a discernir la voz de Dios. Porque Samuel ministraba, y nos dice el libro de Samuel, el capítulo 3, que él ministraba delante del Señor día y noche. Pero cuando Dios le habló, él no supo que era Dios. Y dice que Samuel no conocía ni la palabra, ni conocía al Señor. Pero él ministraba delante del Señor. Ojo, ojo, ojo. Dios quiere que aprendamos a escuchar, por ende a ver, porque allí es donde aprendemos a mirar y saber lo que Dios nos está diciendo. Porque Dios quiere que crezcamos. Dios quiere guiarnos y dirigirnos a lo que Él ha dicho. Pero ojo, hay que aprender a mirar, escuchar. Porque Dios habla y bastante que nos habla. Y a veces no lo entendemos porque estamos viendo las cosas en la carne. Uy, pero esto no debió haber sido así. Estas cosas no son así. No,
tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Uy, Señor, pero ¿por qué vas a destruir a Nínive si ya la habías? Tú no eres Dios. Él es el que sabe el porqué de las cosas. Y Él es el que sabe cómo instruir en las cosas. Si queremos saber y entender a Dios, tenemos que buscar a Dios. Buscarlo. Porque es muy importante la palabra y es lo más importante en la vida del creyente. Pero la profecía es bastante importante. Y cuando hablo de profecía, las palabras son profecías. Estoy hablando del predecir. El predecir lo que viene es muy importante. Porque eso ha hecho el Espíritu Santo desde que llamó a su iglesia. Eso ha hecho. Y por eso después de apóstoles, lo segundo que Él levanta es profetas. Para predecir a su pueblo lo que viene. Él es un Dios poderoso. Y levanta profetas. Los hace. Pero con gente que le crea. Con gente que sepa discernir. Si algo yo hoy entiendo predicando el Evangelio, que Dios me entrega a mí los dones que me da por creerle. Por creerle. Es la fe lo que los hace a uno acreedor de las cosas divinas, de las cosas de Dios, la fe. Cuando somos personas que argumentamos todo y todo lo que escuchamos estamos siempre, es porque nuestra fe no está presente, no tenemos fe. Y por ende no podemos recibir nada de Dios porque las cosas de Dios se reciben es por fe. Nada se recibe por lo que tú hagas. No, porque después te vas a jactar en la presencia de Dios. Y Dios no quiere que ninguno se jacte en su presencia. Se quemó un bombillo afuera. Gracias al Señor por... Este está fino. Él es fiel. Él es fiel. Tenemos que aprender, hermano, de este ejemplo de Abraham. Abraham le tocó pasar estas cosas por no entender a Dios. Por dejar que su carne le guiara. No, hermano, dejemos que nuestra fe nos guíe. Nosotros hemos sido llamados a la obediencia, a la fe. A la obediencia, a la fe. A eso hemos sido llamados nosotros. Nosotros no hemos sido llamados bueno, si Dios hace, nosotros hacemos. No. Sadrach, Mesach y Abednego te dan ahí un gran ejemplo. Un gran ejemplo te da Sadrach, Mesach y Abednego. Si Dios no nos librare, sepa usted, oh rey, que nosotros no vamos a adorar esa estatua. Aunque Dios no nos librare, porque ellos estaban claritos. No es por lo que miremos, estamos convencidos de que Él es. Y esa es la diferencia. Vamos a darle gracias al Señor.